Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir a nuestras Biblias a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Mientras que abren sus Biblias a Génesis 6, voy a orar. Gracias, Padre, por este día y por esta iglesia y esta oportunidad para predicar tu palabra. Te pido, Señor, que estés conmigo y que tu presencia aquí me da el poder para predicar con el Espíritu Santo para edificar a los hermanos hoy en día en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, que es una historia famosa en la Biblia, pero nomás vamos a leer un versículo que es bien importante para poner atención cuando leemos este versículo, porque nos trae algo y que debe pescar nuestra atención de una doctrina bien importante en la Biblia. En Génesis capítulo 6 vamos a leer el versículo 3. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, en ese capítulo 6 leemos en la historia donde Dios le manda a Noé para hacer y para edificar un barco, porque va a venir las aguas y va a destruir todo el mundo, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios no durará con el hombre para siempre, no condenará para siempre. ¿Y por qué predico de este versículo en versículo 3? Porque aquí dice, no condenará mi espíritu con el hombre para siempre. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, Él es un Dios que Él da gracia. Y aquí leemos en esta historia que Él dio gracia a Noé. Ahora, el título de mi sermón es, ¿qué es un reprobo? ¿Qué es un reprobo? ¿Qué es un reprobo? ¿Por qué predico esto? Porque es una doctrina bien importante y es bien clara en la Biblia. Pero la cosa es, y el problema es que mucha gente rechaza esta enseñanza, pero es bien bíblico. Y en versículo 3, yo creo, en mi opinión, que esta es la primera vez que nos enseña de la doctrina de la mente reprobada, porque dice Jesucristo que en su palabra, no condenará mi espíritu con el hombre para siempre. No siempre va a tener su misericordia. Sí es amor Dios, pero la cosa es, su espíritu va a haber un final ya cuando va a acabar. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jeremías. El título de mi sermón es, ¿qué es un reprobo, verdad? Hay una definición en la Biblia y está en el libro de Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 27. Dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo y por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Está hablando de una gente que está en rebelión. Todos ellos son rebeldes, obstinados, andan con calumniadores, son bronce y hierro. Dice aquí que están duras, son gente bien dura, ¿verdad? Gente de corazón dura. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. Por demás fundió el fundidor, pues los malvados no han sido desarraigados. Entonces aquí vemos gente que son malas, dice malvados, que fueron desarraigados, no fueron quitados de este pueblo, pero dice en versículo 30, bien importante, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Dice aquí que esta clase de gente van a ser plata desechada. Ahora, plata es bueno, pero hay platas que ya no sirven y se deben de tirar a la basura. Lo debemos de desechar. Ahora, hay clase de gente que Dios los llama y que los hombres lo iban a llamar en ese tiempo plata desechada porque Dios los ha desechado. Ya los tiró, ya no sirven para nada esta gente, por eso Él los desechó. Y esa es la definición de lo que es de una persona reprobada. Ahora, vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. En el Nuevo Testamento, si vamos a leer de la doctrina de la
de reprobo, Romanos 1 es una donde se predica bien clara, donde se lee bien clara es Romanos capítulo 1. Ahora, mi primer punto es que, ¿qué es un reprobado? Y la definición, y también si lees en el diccionario, la definición de un reprobado dice, condenado a las penas eternas, usado también como sustantivo. Dice aquí que en esta definición, que son condenados a las eternas penas. Siempre van a ser condenadas esta clase de gente. Ahora, en Romanos 1 vamos a leer en versículo 16, porque aquí nos empieza con el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos aquí que el poder de Dios es en el Evangelio, el poder de Dios es el Evangelio de Cristo, es lo que salva, ¿sí? Porque la justicia de Dios es revelada de la fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Ahora, hay mucha gente que tiene la verdad, pero lo detienen en injusticia. No lo tienen en la verdad para lo bien, lo tienen para mal. Sí lo tienen, pero no lo creen. Lo tienen, pero no lo creen. Versículo 19. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Ahora, es bien claro que Dios sí le manifestó la verdad. El segundo punto es cómo alguien se llega a ser reprobo. ¿Cómo uno llega a este camino de ser una persona reprobada? Escucharon la verdad, pero lo rechazaron. Sí lo escucharon, pero no lo creyeron. Dice la palabra que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Esta gente sí sabe la palabra de Dios, pero Dios se lo manifestó, pero no lo quisieron. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aquí vemos que Dios le entregó a la inmundicia, les dio la potestad de ser gente sucia, en inmundancia, dice la palabra. A las concupiscencias de sus corazones, no fue la culpa de Dios. Ellos hicieron su cama, ahora Dios dice, ahora ahí ponte a acostar. A las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Aquí vemos las marimachas, las lesbianas, perras, lesbianas que no quieren a Dios. Por eso son así, porque no quisieron la verdad. Ahora en 27. Y de la misma manera también los hombres maricones, homosexuales, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravio. Y mira esto,
y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Ahora, vemos aquí que en este pasaje, los hombres, los maricones, las lesbianas, son así porque no quisieron la verdad. Lo escucharon, fue manifiesto la verdad, pero no lo quisieron. Saben la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Puedes hablar con un maricón. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Por eso dice aquí en versículo 32, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de la muerte, no solo los hace, sino que aún consiente a los que las hacen. Dice aquí, conociendo, no son ignorantes, tienen la verdad, pero la tienen en injusticia, en iniquidad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo alguien se llega a ser reprobado? Ahora es escuchar la palabra, pero rechazarla. Ahora, vayan conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 31 ahora. ¿Cómo es otra forma para hacer un reprobo? Y esto nomás se aplica para gente que no es salva. Si eres salvo, estás en Cristo, tu salvación es eterna, no se puede perder tu salvación y es un don gratis, es para usted, tú lo aceptaste, no se tiene que preocupar de esta mente reprobada. Eso nomás es para la salva que está en peligro, porque sabemos que el infierno es eterno, es por día y de noche y no hay descanso ni día ni de noche en el infierno. Sabemos eso, que ya cuando se van al infierno no pueden salir, pero en esta vida, antes de que se pueda morir una persona que no es salva, puede estar en peligro para caer en esa clase de ser hijo del diablo. Hay tres personas en este mundo, el hijo de Adán, el hijo de Dios y el hijo del diablo. Ahora, el hijo de Adán puede escoger de ser un hijo de Dios o puede escoger de ser hijo del diablo. Y eso es la mayoría del mundo. La mayoría del mundo son hijos de Adán. Esta clase de los hijos de Dios es bien pequeña. Es bien pequeña. Y también dice la palabra en Mateo capítulo 7 que es bien plena para ir al camino de Dios. Como hay bien pocos hijos de Dios, hay bien pocos hijos del diablo. La mayoría del mundo está aquí en el medio. Y tenemos que alcanzar a la gente que está en el medio. Ahora, en Mateo 12 vamos a leer lo que dijo Jesucristo a los fariseos. Dice en versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mira esto, ni en este mundo, ni en el venidero. Dice aquí que la gente fue a la mente reprobada porque blasfemaron el Espíritu Santo. Esa es otra manera de cómo puede ser una persona reprobo. Uno es escuchar la verdad, pero rechazarlo. Otra es blasfemar el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los fariseos? Le dijeron cuando Jesucristo estaba haciendo milagros, que él lo estaba haciendo por el poder del hijo de Beelzebub, del diablo. Ahora, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13. Y una cosa que tenemos que entender es que hay mucha gente que han escuchado mucha verdad por muchos años. Crecieron en la iglesia, escucharon muchas palabras de Dios, escucharon mucha Biblia, mucha predicación. Y acaso a veces también en las iglesias bautistas. Ahora,
En 2 de Corintios capítulo 13, que es la última capítulo, es el último capítulo de los Corintios, porque el apóstol Pablo, él escribió 2 epístolas a la iglesia de Corintios. Ahora, el 13 de segundo es el último. Les enseñó muchas cosas, lo que tienen que hacer, lo que están haciendo mal. Ahora, ya que estamos en el final capítulo, vamos a leer lo que dice en versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seas reprobados? Ahora, pues, dice Pablo, examínate. Mira si estás en Jesucristo o si no, a lo mejor eres reprobado. Porque hay mucha gente, otra vez, la gente que son sabios no se puede perder la salvación. El que está en Cristo, él oye su voz. Pero hay gente que crece en la iglesia, han escuchado mucha verdad, escucharon mucha Biblia, pero no lo creen. Y lo oyen, y lo oyen, y lo oyen. Ahora caen en este camino para ser una persona reprobada. Porque Dios está arriba y los mira y dice, ¿no quieres mi verdad? ¿Quieres seguir en el camino ignorante? Entrégate a la mente reprobada. Entonces, ¿no quieres mi verdad? Vete a la basura. Así es Dios. Porque Dios, Él puede tropezar a la gente que no camina en fe. La gente que no camina en fe es un camino bien peligroso, porque te puedes tropezar hasta también a las palabras de Dios. Ahora, vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Ahora, el tercer punto va a ser, ¿cómo son los reprobados? ¿Cómo son de esta clase? Porque tenemos que ver las señales de esta gente, ¿verdad? Los tenemos que conocer. Es bien importante. Mucha gente no quiere escuchar esta predicación, pero es bíblico, es la verdad. No todo es de puro amor, amor, amor. La palabra de Dios, hay cosas que son bien negativas, pero los tenemos que saber. La verdad no siempre te va a... No te va a cosquillas en tus oídos todos los días, no, a veces te va a doler. Tiene que, así es la verdad. Ahora, en Romanos 1, vamos a leer el versículo 29. Dice, aquí en este pasaje habla de los maricones, ¿verdad? De la gente reprobada. Dice, estando atestados de toda iniquidad. No son hombres de lo común, son gentes que están atestados de toda iniquidad. Están llenos de todo pecado. Fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios. Les gusta matar a la gente y traen en su corazón para matar. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ese es el primero de todos que está en esta lista, que son aborrecedores de Dios. Me lo brinca más y tenemos que ver esta señal porque ellos odian a Dios, lo desprecian. Dice que son aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, son soberbios. No son gente humilde, son soberbios. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes conociendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aún consienten a los que las hacen. Otra vez, no están ignorantes de la verdad, conocen el juicio de Dios, pero lo rechazan. Y dice aquí que ellos están dignos para la muerte. Los homosexuales, dice en Levítico 20:13, que se debe estar en la muerte. Es palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Yo lo amo. Me encanta ese versículo.
Ahora, esos son unos señales. Ahora vamos a leer el segundo de Timoteo, capítulo 3. Segundo Timoteo, capítulo 3. Y una razón de por qué yo estoy predicando este sermón hoy, yo entiendo que muchos que están en la congregación hoy, todos estamos bien familiares con esta doctrina y yo creo que todos los aceptamos. Yo sé que yo y mi esposa los creemos. Yo sé que Carlos lo conoce, el hermano Tony, el hermano Fernando, el hermano Manny. Todos nosotros predicamos esto porque es la verdad. Ahora, yo predico esto porque esta semana yo estaba en el internet y me busqué una cita que se llama familywatchdog.us. Ahora, tienes que tipar tu información para tu dirección, la calle, la ciudad y todo. Ahora, ya cuando lo escribes, te da una mapa de dónde está. Y yo diré mi dirección. Yo tengo 2 pedofilios en mi barrio, pero búscalo. Es Family Watchdog US. Hay unas áreas que están llenos. ¿Y sabes qué? Nomás tienes que ver los que son rojas, unos que son azules. Y son clases y son formas de los que ofenden y que están en terapia y fueron a la cárcel. Pero las rojas son los que ofendieron a los niños. Y son bastantes. Yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué está haciendo? El gobierno debe de poner a esa gente a la muerte. Estamos viviendo en unos tiempos bien peligrosos. Vamos a leer en versículo 1. ¿Sabe también eso que en los postreros días vendrá tiempos peligrosos, verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemosos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales. Un poco similar como dice en Romanos 1, ¿verdad? Calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos. Así como que odian a Dios, ¿sabes a quién más van a odiar? A los cristianos. ¿Qué predicó el pastor Shelley hoy en la mañana? De los protestadores que estaban allá en la iglesia bautista de Hammond, ¿verdad? Porque son aborrecedores de los que son buenos. Es una iglesia buena, hermanos. No son perfectos, pero es una iglesia de Dios. Traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita, porque de esos son los que se entran. Ahora, en versículo dice que a estos evita. No debemos de tener nada con esta gente. Dice, evítalos, porque de esos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujericías, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Siempre resistan la verdad. Siempre. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora, dice aquí que son gente reprobos y están llenos de todas estas cosas, blasfemosos, desleales, aborrecedores de los que son buenos, gente que no quiere nada con Dios ni con los cristianos, blasfeman. ¿Y sabes qué? No hay tiempo para evangelizarlos, tenemos que condenarlos. Ahora, vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer en Tito,
Primero vamos a Tito, capítulo 1. Y en Tito, capítulo 1, habla de los falsos profetas, unos que les gustan condenar a una clase de gente, les llama bestias y dice que sus bocas deben de estar paradas. Ahora, dice en versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada es puro, nada es limpio para esta gente. Pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, dice aquí que su conciencia están corrompidas. Ahora, un cristiano, cuando una persona está nacido otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ellos ganan algo, ¿verdad? Ganan una criatura nueva, un espíritu que es perfecto. Y ya cuando eres salvo tenemos que caminar en el espíritu para que podamos agradar a Dios y no para dar a comer a la carne, ¿verdad? Ahora, la persona que no es salva y se rechaza la última vez a Dios, la otra cosa pasa, no les da algo, pero Dios le quita algo. ¿Qué es lo que le quita? La conciencia. Por eso, la gente que no trae conciencia, por eso dice 2 veces que están sin afecto natural. Por eso hacen todo lo que no es normal. Homosexualidad, violar a los niños, andar con animales, cosas asquerosas que no es normal, que es sin afecto natural, ¿verdad? Porque no traen conciencia. Están corrompidas. Profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Habla de las falsas profetas. ¿Y sabes qué? Las falsas profetas son los peores de reprobados. Son los peores de los peores. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro. Y ese es otro pasaje de los falsos profetas y vamos a ver cómo son ellos, porque un falso profeta puede predicar la verdad o a veces está predicando falsa doctrina como que tienes que arrepentir de tus pecados, que se puede perder la salvación, que Jesucristo no es Dios. Mucha falsa que es de estructura, ¿verdad? Ahora, vamos a leer el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí dice, por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Ahí está el documentario Let Us Pray. Están blasfemando a la verdad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no es tarda y su perdición no se duerme. Aquí dice que su perdición nunca va a dormir, no se duerme, porque siempre van a estar en las tinieblas. Y por eso no debemos evitar a los reprobados. Ahora, 12 dice, pero estos, como bestias brutas naturalmente nacidas para presa y destrucción, hablan mal de cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción. Aquí dice que ellos hablan mal de cosas que no entienden. Y es lo que están haciendo en el documentario, en la película Let Us Pray. Y no nomás eso, pero estábamos escuchando lo que están diciendo en el Facebook, en el Instagram. Están acusando y están diciendo puras cosas que no es verdad. De Jack Hyles.
Ahora, hay cosas que dijeron que sí, hay un poquito de verdad, pero sabes que así es como pescan a los que no entienden. Y hablan de cosas que no entienden y los hablan mal. Y dice en el versículo 13, y recibirán la recompensa de justicia, ya que tiene por delicia el gozar de placer en pleno día. Estos son suciedades y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recreen en sus engaños. Dice aquí esta gente pueden estar aquí con nosotros, pueden comer con nosotros, pero no sabemos eso porque, ¿sabes lo que pasa con el ministerio? El ministerio trae la mejor gente, pero trae la peor gente también. Es la verdad. No estoy aquí para que se asusten, no debemos de temer, pero nomás tenemos que mirar. Y dice en versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó la paga de la maldad. Hay muchos falsos profetas que han crecido en las iglesias bautistas con el correcto evangelio, pero no lo creen. Y por eso ahora en día están predicando que se tiene que arrepentir de sus pecados. Es bien común en este día eso. Ahora, vamos a leer el versículo 17 y ahora el final punto es, lo final es que no pueden ser salvos. No pueden ser salvos los reprobos. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tempestad para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Ellos están guardadas para las tinieblas para siempre. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Vamos. Segundo de Timoteo 3. Y este versículo que vamos a leer es uno de mis favoritos, versículo 7. Que siempre están aprendiendo. ¿Qué ves? Siempre están aprendiendo. Siempre. No acaban de aprender. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No pueden llegar a la verdad. No pueden. Pueden aprender todo lo que quieren, pero nunca van a venir a la verdad. Es bien clara. No pueden aceptar la verdad. El problema es que no pueden ser salvos. No pueden creer la verdad. No pueden. Su corazón está bien dura. No tienen la conciencia para aceptar la verdad. Y dice en versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ahora vayan conmigo a Judas y con eso vamos a terminar. Al libro de Judas. Al libro de Judas. Vamos a empezar en el versículo 5. Dice, quiero pues recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole a la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí está diciendo que en los días de Moisés, de que cuando los sacaron de Egipto, los que creyeron, Él los salvó, pero los que no creyeron, la gente de Faraón, dice que Dios los destruyó, los limpió de este mundo. 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Los demonios están guardados para las tinieblas. Así como los demonios, los maricones también. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado la fornicación e ido en pos de carne extraña,
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos también, los maricones, las lesbianas, están reservadas para el infierno. No pueden ser salvos. La homosexualidad es señal de una persona que es reprobada. Y vamos a leer el último versículo, versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Para siempre son reservadas para las tinieblas en la oscuridad. Nunca van a ver la luz. Dice la palabra que Jesucristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, ¿verdad? Dice la palabra que Él es la estrella. Una estrella que trae luz. Él es la luz. Él es la luz del mundo. No pueden ver la luz. Siempre están reservadas para la oscuridad, para las tinieblas. No pueden ser salvos. Y tenemos que predicar esto porque tenemos que alcanzar, porque hay mucha falsa doctrina y estamos en días peligrosas donde hay mucha gente que tropieza a los niños, violadores, gente que nomás quiere corruptar a este mundo con su ciudad y con su falsa doctrina y con sus herejías que son destructoras. Todo lo que es del diablo, todo lo que es satánico, por eso nosotros es nuestro trabajo para ir y para predicar la verdad. Con eso lo dejo. Gracias.